A muchas personas después de la pandemia les pasó que habían perdido del olfato, o mientras transitaban el COVID, uno de los síntomas era la pérdida total del olfato, y muchos tratamientos y mucha preocupación para muchas personas que estuvieron meses o quizás aún están en tratamiento para lograr recobrar totalmente el olfato. Algunos dicen, me cambió el gusto en ciertas formas, y hay detalles de un innovador test para diagnosticar y tratar la pérdida de olfato, aprobado por ANMAT claramente, y desarrollado por científicos argentinos. Esta gran noticia, se trata de un dispositivo de uso médico para justamente detectar y tratar trastornos del olfato. Estoy en contacto con su responsable, la médica otorrinolaringóloga Estela Maris Cuevas, y fue producido por el laboratorio Casará. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá estamos. Feliz de tenerla nuevamente con esta excelente noticia. Me acuerdo haber hablado con usted en pandemia en un par de oportunidades y también en otras ocasiones. Pero bueno, cuando uno termina una nota, sabe que detrás hay alguien que, como me acuerdo usted dijo, estamos investigando permanentemente. Y bueno, y aquí hay un resultado. Sí, es cierto. Sabes que esto es interesante, primero porque con la colaboración y con la presencia de un laboratorio nacional, tuvo interés en crear esta herramienta que viene a completar y a complementar el consultorio del otorrinolaringólogo y también de todas las especialidades, porque la falta de olfato puede ser la causa dentro de la especialidad propiamente dicha, o puede ser demanda de otras especialidades, por ejemplo, de neurología, endocrinología. Puede faltar el olfato en otras enfermedades, no solamente en enfermedades alérgicas o en el caso de que sean enfermedades como una rinosinusitis crónica. Durante la pandemia, lo que trajo la pandemia, lo único positivo creo que trajo, es que hizo que el sentido del olfato deje de ser el sentido mudo, pues los olores están presentes pero estaban invisibilizados. Claro. Entonces, de repente la gente se quedaba sin olfato y se empezó a darle mayor protagonismo. Claro. Fue así que las causas de pérdida del olfato son solamente 3, y entre ellas está la presencia de los virus. Por eso el coronavirus, que es el responsable del COVID, cuando uno perdía el olfato de un momento para otro, ya directamente tenés que pensar que era un COVID. Como también muchas veces el olfato te falta ante un resfrío o ante una gripe. Otra de las causas en donde hay una anomia, una falta de olfato súbita, es ante un traumatismo cráneoencefálico. Yo me puedo caer de la silla, me despierto porque quedé sin conocimiento y me despierto y me doy cuenta que no vuelo. Fíjate lo que te estoy contando, wow. Algo súper sencillo, una caída de una silla. Y la tercera es la presencia de tumores que generalmente son cerebrales y generalmente son benignos, pero como tienen una ubicación, todo lo que está en el cerebro es lo que tiene que estar. Cuando algo crece, las cosas están mal, entonces hay que sacarla. Y sí, muchas veces cuando crece puede empujar estructuras, y en este caso hay un tumor que se llama meningioma que empuja la secuencia olfatoria. Y muchas veces también son consecuencias postquirúrgicas, porque en ese momento hay que sacar el tumor, que es lo más importante. Después se arreglará. Y muchas veces postcirugía los pacientes quedan sin olfato. Pero bueno, lo más interesante de todo es que este test olfatométrico hay en el mundo, pero solamente hay en Europa 4 y 2 en Estados Unidos. Y este que desarrollamos acá junto con el laboratorio nacional viene a cubrir todo Centroamérica y toda Latinoamérica. Es el único. Bueno, qué orgullo, un orgullo, otro orgullo nacional. Sí, sabes que sí, porque en el consultorio generalmente el médico otorrino pregunta cómo respira. Y te digo que hasta ahora sucede, pregunta cómo respira. Pasa que el sentido del olfato ocupa tan poco lugar dentro de nuestro organismo, ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados dentro de la nariz, pero se huele en el cerebro. Entonces uno pregunta cómo respira, porque tiene síntomas de una rinosinusitis, porque le duele la cabeza, pero nunca pregunta cómo huele.
Y es tan importante el sentido del olfato que te advierte ante la presencia de peligros, como puede ser la pérdida de gas, ahora que estamos con la calefacción, la presencia de humo. Es importante en el aseo personal, es importante en la limpieza de la casa. Si tenés chiquitos que están con pañales, saber si el pañal está limpio, si está sucio. Hay olores de distintas edades. Está el olor del recién nacido, el olor del adolescente que no se baña, está el olor del adulto mayor. O sea, esto vino a visibilizar, y este test casualmente nos permite, es una prueba que se hace porque el paciente, a través de lo que te cuenta, o vos le haces un interrogatorio detallado porque querés encontrar la causa, porque no tenés que tratar la consecuencia, siempre hay que tratar la causa. Entonces tenés que escuchar al paciente, lograr una cierta empatía, porque el paciente viene muy ansioso, viene preocupado de que su olfato no vuelva, o por ahí te dice que el olfato no es como el de antes, pero huele distinto. Entonces, como todo eso es subjetivo, esta prueba permite en cierta forma saber dónde estás parado, si se trata de una anosmia total, no huele nada, o si se trata de una hiposmia, que es una disminución del olfato. Y te permite medir si el olfato, esa disminución, esta hiposmia, es leve, moderada o grave. Bueno, En seguramente base a eso, este test para diagnosticar y tratar esta pérdida de olfato total o parcial, en materia de prevención debe ser también muy, pero muy importante, como para después trazar un diagnóstico. Le quiero preguntar, Estela Maris, si una persona que perdió el olfato lo puede volver a recuperar, o hay Mira, y ahora seguramente sí, depende de cada caso, algunos son irreversibles y otros son sí, pero ¿sabes qué? recuperables, Mira, pero justamente este kit olfatorio te ubica, ¿entendés? Más las preguntas que le hiciste, y por ahí tenés que pedir una imagen, por ahí haces el diagnóstico de que tiene una rinocelulitis crónica con poliposis. Eso es un proceso inflamatorio de la mucosa que recubre la nariz y los senos paranasales. Si todo eso está ocupado, el paciente no va a poder respirar porque hay un problema conductivo, entonces mecánicamente las sustancias químicas y el aire no, perdón, el aire no va a pasar. Si no pasa el aire, las sustancias químicas que están en el medio ambiente, que se van a convertir en olores, tienen que pasar junto con el aire. Entonces el paciente no va a respirar, o va a respirar poco, y probablemente tampoco huela. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, perfectamente. de esa manera, si vos completás, si en el consultorio tenemos el rinomanómetro, que nos permite ver el flujo aéreo que pasa por la nariz, tenemos el fibroscopio, nos permite ver a través de una luz, de una óptica, si está ocupadas las fosas nasales. El kit nos va a permitir saber si el paciente huele o dónde estamos parados. Y en base a eso vamos a tratar. Por ahí necesitamos pedir una imagen, una tomografía, y terminamos de cerrar el diagnóstico para poder hacer un tratamiento, que muchas veces es quirúrgico, sacamos todo lo inflamado que está, y después hacemos la rehabilitación. Luego, como el paciente va a tener espacio para que entre el aire, va a pasar también las sustancias o partículas odoríferas, que son las partículas químicas, y le vamos a hacer una rehabilitación, o sea, le vamos a indicar ejercicios, porque en el olfato interviene también el hipocampo, que es la memoria. Entonces los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones. Entonces el paciente empieza a hacer el ejercicio y evocando, suponte que yo te haga oler limón. Entonces empieza a evocar todo lo que sea recuerdos con el limón en la milanesa, el limón en las rabas, el limón en la planta, el limonero cuando era chica te colgabas. Y podés comer también un caramelito de limón o un helado de limón, porque el olfato da el 80% del sabor. Y esto es como hacer los palotes cuando tu mamá era chiquita y tu mamá te enseñaba a agarrar bien el lápiz. Después te enseñó a hacer los palotes, y después salió el uno. Claro. Acá, haciendo el ejercicio con la continuidad que uno la indica, y sabiendo que uno tiene que estar concentrado en ese olor y que tiene que cumplir con el hábito, pero el olfato se recupera. Estela, quiero compartir dos consultas de dos oyentes. Consulta para la doctora: ¿puede ser que con el COVID, aparte del olfato, se tenga secuelas de trastornos del oído también? Y la segunda pregunta, Sí. en plena pandemia tuve COVID, días antes sentí como gusto y olfato metálico. ¿A qué se debe? Sí, Vamos con las la dos primera. cosas son ciertas. Vamos por el caso número uno. Generalmente los problemas auditivos no son falta de audición, sino es la presencia de acúfenos. Es un zumbido. Y ese zumbido es permanente. Lo tiene el 5% de la población antes de la pandemia. Con la pandemia se incrementó.
El zumbido también es subjetivo porque lo está sintiendo solamente la persona que lo tiene, pero es sumamente molesto y empeora a la noche porque casualmente a la noche hay silencio. Puede ser un problema vascular y muchas veces hay que buscar la etiología, puede ser una secuela del COVID, puede ser algo emocional, puede ser un problema de las vértebras cervicales, pero hay muchos casos, se escuchan muchos casos y se reciben muchos casos de pacientes que tienen secuelas tipo acúfenos, zumbidos, o también se conoce con el nombre de tinnitus. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta es que en plena pandemia esta persona tuvo COVID y días antes sintió como gusto y olfato metálico. ¿Y a qué se debe? Sí, justamente eso se llama disosmia. Esto puede estar avisando de que va a aparecer una anosmia o puede aparecer posanosmia. La disosmia es una distorsión en la interpretación de los olores. Yo te voy a hacer acordar, seguramente recordás cuando los pacientes contaban de que sentían olor a cigarrillo y se daban vuelta y no había nadie que estaba fumando, o que le sentían al agua un gusto a podrido. Es porque las sustancias químicas están atravesando a través de la nariz o con el alimento o con la bebida, pero tomaban rutas diferentes. Estaban tan desorientadas que en lugar de ir por la secuencia olfatoria y llegar al rinencéfalo, que es el lugar donde uno dice, yo siento un olor, huelo, esto toman como, ¿cómo es? En lugar de ir por la Panamericana, iban por la colectora. El olor llegaba y el sabor llegaba, o el gusto llegaba, pero distorsionado. Claro. Y ahora es un pronóstico eso. No, eso le quería preguntar, seguramente el tema de los pronósticos, pero ¿cómo ha respondido dentro de lo que han desarrollado con este test, justamente la casuística con los pacientes que ya lo han Mirá, lo han probado? Test se aprobó en diciembre, lo aprobó el ANMAT, y el ANMAT, aunque muchos pueden pensar y pueden decir, no, el ANMAT tiene muchísimos requisitos. Se presentó 2 veces y 3 veces, y se aprobó la 4ª vez, porque tiene que ser validado, y lo hicimos. Acuérdate que yo soy experta en olfato, entonces yo hacía un test con un test que yo traje de Europa, del lugar donde me formé, que es el VAS-24, tiene 20 olores para estudiar el nervio olfatorio y 4 para estudiar el nervio trigémino, que es cuando uno capta las sustancias pungentes, ¿viste? Cuando oles, por ejemplo, menta o vinagre, que tenés como un rechazo. Entonces se basó en ese, como es muy amplio, nosotros quisimos hacer algo más corto, con preguntas más cortas, oles o no oles, y yo te doy las opciones. Vos me decís sí, y yo te digo, ¿qué te parece? ¿Es limón, es cebolla o es menta? Dentro de esas 3 está la respuesta. Y de esa manera vos podés saber dónde está parado. Si tenés la anosmia, cuando no huele ninguno, cuando huele todos, el olfato es muy bueno, y después puede ser una hiposmia leve, moderada o grave. Los resultados con esto todavía no los tenemos, porque recién, fíjate que salió la nota hace muy poquito, recién estuvimos en condiciones de poder publicarlo, porque también tuvo que ser presentado en distintas revistas internacionales. Cuando uno hace este tipo de trabajo científico, tenés que pasar por un montón de entes regulatorios. Pero yo creo que lo más importante de todo es que lo hicimos pensando en el otro test, el que yo hasta ahora lo estoy usando, pero ese test está validado en Europa, solamente se hizo en personas sanas. Nosotros hicimos en personas sanas y en personas enfermas. O sea que encima tenemos un plus a favor nuestro. Seguro. Y la idea es que lo puede usar cualquier médico. No hay necesidad ya de, no, vayan a verla, que ella es experta en olfato. Claro, han allanado el camino para sus colegas de una manera sencillamente espectacular. Y sí, porque te acuerdas que cuando empezó todo el tema de la pandemia también salía mucha gente a hablar, y la gente, o sea, colegas, y por otro lado la gente peregrinó, desesperada, pues estaba sin olfato, sin sabor, sin gusto. Bueno, eso ahora se resuelve, porque vos venís a un consultorio de un clínico médico y el clínico médico puede tener esto. Te hace la prueba, que vos haces la prueba y todos los datos los volcás en la computadora e inmediatamente tenés el resultado. Por lo menos salís del consultorio diciendo, sí, realmente es como yo pensaba, no era que yo
Sí, salís con un diagnóstico y también y el profesional de la salud sabe qué tratamiento, de acuerdo al diagnóstico que ya tiene certero, va a seguir. Eso es importantísimo. ¿Sabes qué? Mira, mi marido es médico y me enseñó algo. Un buen médico tiene que tener conocimiento científico, tiene que tener empatía con el enfermo, porque vos no tratás enfermedades, tratás enfermos. Y tenés que tratar la causa y no la consecuencia. Pero la empatía es lo fundamental. Esa es la parte humana que tiene que salir y tiene que tratar sí o sí, si no, dedicarte a otra cosa. Bueno, yo lo tomo para todas las profesiones, ¿no? Me parece que la parte empática es fundamental para entender, para saber, para ubicarse en espacio, lugar, tiempo. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero no te olvides que acá estamos hablando de la salud. No, claramente, por eso... ¿Entendés? El paciente que te va a ver no va a tomar un café con vos. El paciente que te va a ver va porque necesita, ¿entendés? Sí, necesita imperiosamente salir de una situación incómoda. La doctora Estela Maris Cuevas es experta en olfato y siempre tiene la deferencia de atenderme y de dar estas explicaciones, estas clases magistrales, y también ahora el orgullo de poder recibirla con un desarrollo de su autoría, de su pasión, de su empatía y también de el resultado que debe ser una de las mayores satisfacciones para un profesional, poder lograr dejar huella y continuar el camino. Ay, qué lindo lo que dijiste. Muchas gracias. Por favor. Estela, te deseo lo mejor siempre y, por supuesto, vamos a estar en contacto durante el año. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Muy amable y abríguense que deben estar pasando frío. Sí, hace un frío acá en Bahía. Por allí también un abrazo muy grande. A cuidarse. Dale, muy amable. Gracias. Saludos. La médica otorrinolaringóloga, la doctora Estela Maris Cuevas, es especialista en alergia y alteraciones del olfato y gusto, es experta en olfato, miembro de la Federación de Sociedades Otorrinolaringólogas y expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente hablando sobre estos detalles de este innovador test para diagnosticar y tratar la pérdida del olfato, ya aprobado por la ANMAT y desarrollado por ella y un grupo de científicos argentinos.